CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así es que hoy comienza la semana política con tolerancia cero y también hoy es un día en que tenemos nuestra sección Camino, Dirección La Moneda con Colomba Eichholz y con Macarena Román contándonos todo lo que estará detrás del poder. Pero comencemos con estos titulares. Un empate en primera vuelta entre Janet Jara y José Antonio Kast arrojó la última encuesta CEP. Ambos candidatos obtuvieron un 23% de las preferencias espontáneas, dejando atrás a Evelyn Matei con 13%, a Franco Parisi con 8% y a Johannes Kaiser con 6%. En cuanto a los escenarios de segunda vuelta, en todos ellos se imponen los abanderados de derecha por sobre la carta oficialista. El viceministro de Economía y Energía anunció un acuerdo con las generadoras para devolver los montos cobrados en exceso en las cuentas de la luz. Sin embargo, horas después, las compañías negaron dicho pacto y aseguraron que solo comunicaron al Ejecutivo la disposición a corregir el error tarifario en el Congreso. En tanto, la oposición ingresó formalmente la acusación constitucional en contra del extitular Diego Pardo. La delegación presidencial de la región metropolitana confirmó que el funeral de Krishna Aguilera no será considerado de alto riesgo, esto luego de que el cuerpo de la joven, que estuvo desaparecida por 22 días, fuese encontrado el fin de semana en Calera de Tango. El gobierno aclaró que para el funeral serán las coordinaciones con carabineros para contar con dispositivos preventivos. Y en temas internacionales, los mercados celebraron el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas de Argentina. Los resultados sorprendieron tanto a la oposición como al oficialismo. Milei aseguró que contará con el Congreso más reformista de la historia y confirmó que no va a realizar de inmediato cambios en su gabinete. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. La delegación regional metropolitana confirmó que para el funeral de Krishna Aguilera, la joven encontrada en Calera de Tango tras 22 días desaparecida, habrá un despliegue preventivo, pero que no va a ser considerado de alto riesgo. De ello nos cuenta Felipe Hernández. Felipe. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, se ha decretado de esa manera el funeral de Krishna Aguilera, quien fue encontrada la jornada del día de ayer en la madrugada, su cuerpo, esto a un costado del camino Catemito, esto en la comuna de Calera de Tango. Esto tras la declaración y los antecedentes que fueron entregados por el sexto detenido en esta causa, en esta investigación. Recordemos que el primero de ellos es sindicado incluso por la misma familia como uno de los principales responsables de la desaparición en una primera instancia de Krishna y posteriormente ya el conocimiento de su muerte. Hablamos de Juan Beltrán, quien ya había sido formalizado, pero por otros delitos no vinculados directamente a esta causa, sino que principalmente por obstrucción a la justicia, y será reformalizado en los próximos días. Mañana hay una audiencia que es clave para esta causa. Hablamos que van a presentarse ante el tribunal los 5 otros detenidos que tiene esta investigación y van a ser formalizados. Ya fueron controladas sus detenciones y solicitada una ampliación de la detención. Y por esa razón entonces es que ya en la jornada del día de mañana, a las 10:30 de la mañana, en el juzgado de garantía de San Bernardo, bueno, van a tener que enfrentar estos 5 sujetos la correspondiente formalización por los delitos vinculados a el crimen en contra de Krishna, tanto en lo que considera la desaparición, en este caso el secuestro, y el homicidio en contra de la joven de 19 años. Sobre la situación de Juan Beltrán, bueno, a él se le va en la audiencia de mañana por parte del Ministerio Público, la Fiscalía Occidente va a solicitar la fecha para poder entonces reformalizarlo por este caso. Lo cierto es que por ahora, y yo me voy a mover un segundo para que nuestro compañero Jorge Rojas nos pueda mostrar lo que se está desarrollando a esta hora a las afueras del domicilio de la familia de Krishna. Bueno, hay instalado un toldo, una especie de carpa donde hay un pendón con el rostro de Krishna, acompañados también de algunas muestras, de algunas ofrendas florales que han venido a ser dejadas aquí a las afueras de su domicilio.
y se ha organizado una velatón, la que comenzó hace algunos instantes, Mónica, te comento, hace unos 10 minutos aproximadamente, que comenzaron a llegar algunas personas con velas, otras con flores, para acompañar justamente a la familia y a sus amigos que despiden entonces a Krishna Aguilera. El cuerpo de ella aún no ha sido entregado a la familia por parte del Servicio Médico Legal, eso hay que mencionarlo. ¿Por qué? Porque si bien no hay una fecha todavía establecida para la entrega del cuerpo por parte del Servicio Médico Legal, hoy se ha señalado que el Ministerio Público, en conjunto con la Policía de Investigaciones y su Brigada de Homicidios, van a realizar algunas pericias tanatológicas al cuerpo para justamente mantener o tener mayores antecedentes para la carpeta investigativa respecto de este caso. Vamos a revisar las primeras palabras de algunas reacciones que han habido durante esta jornada y las primeras palabras que vamos a escuchar son las del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, estableciendo lo que señalábamos al comienzo, esta definición respecto del funeral de Krishna Aguilera, el cual ha sido no considerado de alto riesgo, por lo tanto el proceso que se va a llevar adelante va a ser el de un funeral, digámoslo así, de características normales. No se va a pasar de las dependencias del médico legal directamente hasta el cementerio, sino que va a poder realizarse un velorio, un velatorio más bien, por parte de la familia, si es que lo quisiese así. Si no, bueno, ellos van a depender entonces de sus propios tiempos, pero no debería entonces salir desde el médico legal hasta en este caso el Camposanto directamente, como lo establece la ley en el caso de que sea decretado un funeral de alto riesgo. Eso no va a ser así, así al menos lo confirma el delegado presidencial Gonzalo Durán. Algunos antecedentes pudieran habilitar para definirlo de riesgo. No obstante, creo que el país es testigo de que lo ocurrido, más allá de antecedentes específicos de la víctima, lo cierto es que se trata de un crimen feroz en contra de una joven, razón por la cual hemos decidido no declararlo de riesgo. Sin embargo, por supuesto haremos la coordinación con Carabineros para efectos de que existan dispositivos preventivos en las inmediaciones. Haber declarado de riesgo este velorio funeral hubiese significado que desde el Servicio Médico Legal se tendría que haber trasladado de manera directa hasta el cementerio los restos de Krishna, y atendiendo a el impacto que ha producido este caso, queremos que su familia pueda brindarle un funeral adecuado, sin perjuicio de lo cual queremos que esto sea compatible con la tranquilidad de los vecinos. Pese a que el cuerpo fue encontrado en la jornada del día de ayer, esto tras la declaración de este sexto detenido en esta causa, Mónica, señores televidentes, hoy se han realizado durante prácticamente toda la jornada, desde muy temprano en la mañana hasta ya bien entrada la tarde, esto ya esperando la caída de la luz del sol, se estuvieron realizando algunas diligencias en el sector del Camino Catemito, donde fue encontrado el cuerpo, básicamente pensando no solamente en este caso propiamente tal, sino que en posibles que este lugar pudiese haber sido utilizado en otros hechos como una especie de lugar para ir a abandonar cuerpos en caso de otros delitos. Por eso es que se ha extendido también las diligencias en este aspecto, en ese lugar específicamente. Por eso han estado durante varias horas el personal de la Policía de Investigaciones tratando justamente de extender esta investigación propiamente tal en ese sector de la comuna de Catemito. La situación entonces es que se ha producido durante toda esta jornada esas diligencias y propiamente tal también en el Servicio Médico Legal, personal de la Policía de Investigaciones que se mantiene también observando y realizando pericias a el cuerpo de Krishna Aguilera. Bueno, durante la jornada del día de ayer, cuando se encuentra el cuerpo, es llevado horas más tarde hasta el Servicio Médico Legal en la comuna de Recoleta, ahí en Avenida La Paz. Hasta allá llegó quien ha sido la cara visible por parte de la familia, la voz de la familia, que es su hermana, Cristal, quien ha sacado la voz, ha dado a conocer antecedentes respecto de la situación
de la desaparición de Krishna ha sido quien ha conversado justamente también con los encargados de la investigación. Hablamos de la Policía de Investigaciones, también del Ministerio Público, para entregar antecedentes, los antecedentes que maneja la familia en ese aspecto, y ella entregó una declaración en la jornada del día de ayer. Bueno, vamos a escuchar esas declaraciones, al igual que algunas palabras que nosotros pudimos obtener durante esta jornada aquí a las afueras del lugar donde reside la familia de Krishna, y que pudimos conversar con ellas. En este caso, algunas de ellas, bueno, no quisieron que fueran revelados sus rostros, tampoco sus identidades, pero sí nos entregaron parte de su testimonio respecto de la pérdida, en este caso, y también la tranquilidad de haber encontrado lamentablemente sin vida el cuerpo de Krishna Aguilera. Revisemos justamente la declaración de su hermana Crystal y también de algunas de las personas cercanas a ella. Conforme no, porque pasaron muchos días, nunca voy a estar conforme, porque desde el principio yo dije lo que pasaba, lo que sucedía a las personas que estaban involucradas. Así que esperaron muchos días, pero gracias a Dios se llegó a mi hermana, pero todo esto en base a la investigación y a lo que hemos apoyado todos en realidad. Claro, se perdió muchos días porque yo siempre dije quién era el principal sospechoso, el culpable de la desaparición de mi hermana, y tanta investigación, pasaron muchos días y pasó esto porque después de 21 días recién pude encontrar a mi hermana. Siempre lo dije, fue planeado este sujeto, siempre fue planeado, así que no me sorprende que sigan apareciendo personas. Eso era lo único que queríamos, ya encontrarla como sea. En el caso en que la encontraron, poder darle una despedida como ella se lo merece. Obviamente esperamos el presidio perpetuo, sin beneficios, que esta persona no vuelva, ninguna de las personas que están detenidas vuelvan a pisar la calle. A pesar de todo, pensábamos encontrarla con vida y teníamos la fe y la esperanza que quizás toda la lucha que hicimos, las marchas con Cristal y todo, teníamos la fe de que quizás podríamos encontrarla viva. Pero igual quedamos más tranquilos por el tema de que ahora está descansando y le vamos a dar la despedida que la Krishna se merece. No merecen estar en la calle, son unas personas que no tienen corazón y que nos quitaron a la Krishna y dejaron a una hija sin su mamá. Claro, nosotros ponemos término a este despacho, Mónica, desde la vía El Olivo, acá en la comuna de San Bernardo, donde reside justamente la familia de Krishna Aguilera, que esperan en las próximas horas o en los próximos días poder ya tener el cuerpo de la joven de 19 años, y que, bueno, se está a la espera para poder realizar ese funeral correspondiente para darle su despedida. Mientras tanto, se está también a la espera de lo que vaya a suceder mañana en una jornada clave para este caso, donde 5 de los 6 involucrados o posibles los imputados en esta causa van a enfrentar al tribunal, van a ser formalizados por el delito de secuestro y también de homicidio en contra de Krishna Aguilera, esta joven de 19 años de la comuna de San Bernardo. Sí, muy importante la labor, el empuje, la garra de la familia para no bajar nunca los brazos, y en especial de su hermana Cristal. Muchísimas gracias, Felipe. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa y al regreso, entre otros temas, dirección La Moneda, aquí en CNN Prime. Esta tarde la oposición presentó la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo, por el escándalo en los cobros en exceso en las cuentas de la luz. Desde el Congreso, Stephanie Zamora tiene todos los detalles. Stephanie, te escuchamos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, Muy bien. buenas noches. Y durante esta jornada, luego de una larga discusión por parte de las bancadas de oposición, sus abogados dieron cuenta entonces de que sí se daba a conocer la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo, luego de que se anunciara durante la semana pasada de que el exministro estaba en conocimiento de las alzas de las tarifas hace ya más de un año, lo que causó, por supuesto, preocupación y la indignación por parte de la oposición, quienes señalaron que iban a presentar nuevamente esta acusación constitucional contra él para pedir las explicaciones correspondientes frente a estos hechos que se habían dado a conocer entonces durante la semana pasada. Fue eso de las 4:20 de la tarde cuando llegaron los parlamentarios hasta el sector de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional para dar cuenta, para presentar esta acusación constitucional y firmar entonces entre ellos distintos parlamentarios de RN, de la UDI, también del Partido Republicano, quienes llegaron entonces hasta acá para firmar este
documento y dar cuenta de la situación que pretenden ellos para poder esclarecer el tema de las tarifas altas en el sistema eléctrico de los chilenos. Pasemos a escuchar declaraciones por parte de estos parlamentarios que dieron cuenta entonces de la acusación. Escuchemos. En primer lugar, el ministro ha infringido la Constitución, el artículo 8º, que establece la obligación de resguardar siempre el principio de probidad. Siempre. Eso está en la Constitución, el artículo 8º. En relación también a la Ley Orgánica de Bases Generales, se ha afectado el principio de eficiencia y eficacia. Pero también el ministro Pardo, exministro, ocultó información a los chilenos. Él fue negligente al firmar el decreto tarifario. Tiene un ejército de abogados, nadie lo revisó. Y ese error inexcusable, o esa negligencia, afectó el bolsillo de todos los chilenos. La acusación que hemos presentado tiene 2 capítulos, abundante argumentación, y la firman 11 parlamentarios a nombre de todas las bancadas de oposición que existen hoy en el Congreso. Quienes estamos firmando esta acusación estamos convencidos de que nuestro rol fiscalizador no nos hace optativo el firmarla, es una obligación que tenemos con la ciudadanía, es una obligación constitucional frente a las innegables faltas que hay en este caso, que son, yo diría, el corolario de una larga lista de ineptitudes de ministros de este gobierno, pero que aquí se hacen más evidentes que nunca. Esperamos nosotros que los colegas del gobierno voten esta acusación constitucional y la estudien debidamente, sin hacer una defensa corporativa y más bien analizando los argumentos jurídicos que se presentan de una manera contundente. Esperamos también que voten en conciencia en favor de la ciudadanía y no en favor de un ministro que ha demostrado nada más que ineptitud. Tras esto se llevó a cabo entonces la tómbola correspondiente para dar cuenta de quiénes serían los parlamentarios que iban a ser parte de la comisión revisora, entre ellos Carmen Hertz, el diputado Bobadilla, Mauro González, Jaime Mulet y Erika Ñamco fueron entonces los seleccionados por esta tómbola. Luego queda entonces decidir quién va a ser el presidente de esta comisión revisora y que se espera empiece ya a funcionar y a revisar los principales datos y puntos de esta acusación durante la próxima semana. Es una acusación también que ha tenido una respuesta por parte del gobierno, específicamente la ministra Vallejos, quien ha señalado que es una acusación prácticamente sin sentido y que el Parlamento debiese estar enfocado a otras cosas más importantes en este tiempo, como una de ellas que es la ley de presupuesto del año 2026. Pasemos a escuchar declaraciones entonces por parte de la ministra. Creo que es importante señalarle a la gente que las acusaciones constitucionales, por legítimas que puedan ser en el marco de las atribuciones de los parlamentarios, o sea, tiene una atribución constitucional al respecto, se buscan y se presentan para establecer la renuncia de ministros y las responsabilidades políticas. Y ambas cosas ya sucedieron respecto al exministro Diego Pardo. Por lo tanto, insistir en esto ya queda fuera de los objetivos centrales que se cumplieron. O sea, sería redundar en algo que ya se hizo valer, pero además porque distrae mucho la agenda de trabajo que tenemos en el Parlamento actualmente. Claro, una acusación que se estuvo debatiendo durante esta mañana por parte de la oposición, pero que también ha tenido cierto apoyo por parte del oficialismo, de parlamentarios, diputados específicamente, que se acercaron para dar también sus impresiones al respecto. Así que se va a ver lo que va a suceder durante la próxima semana para ver si es que el oficialismo finalmente apoya o rechaza esta acusación constitucional que tiene como, obviamente, como fin la prohibición de ejercer cargos públicos durante 5 años para el exministro Diego Pardo. Estaremos atentos a lo que vaya a suceder entonces y cuando comience esta comisión revisora y quién va a ser el presidente o la presidenta de esta comisión en contra del exministro Diego Pardo. Agradecemos toda la información de un proceso que comienza entonces en el Congreso y es importantísimo aclarar que no es obligatorio, no es vinculante el informe de esta comisión. Es solo una recomendación, puede ser votado a favor o en contra. Bueno, y el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, sostuvo que el gobierno llegó a un acuerdo con las generadoras eléctricas para la devolución de los cobros en exceso en las cuentas de la luz, pero fíjense que eso fue desmentido por el gremio. En una primera instancia, el secretario de Estado informó que la devolución de los cobros adicionales iba a ser a partir del próximo periodo de fijación tarifaria, o sea,
a partir del 1 de enero de 2026 y hasta junio de ese mismo año. En cuanto al monto de la devolución, sería en torno a los 2.000 pesos mensuales por hogar. Eso se suponía. De esta forma, la cifra total iba a ser aproximadamente 250 millones de dólares. Va a permitir devolverle a todos los chilenos y chilenas exactamente el monto que habían sido cobrados en exceso. A partir del 1 de enero, todos los clientes del sector eléctrico van a recibir en su cuenta el monto que les va a ser transferido mes a mes durante el próximo periodo de fijación tarifaria, esto es de enero a junio. El monto va a ser de en torno a los 2.000 pesos al mes para cada hogar. La devolución incluye una compensación por el tiempo que las empresas tuvieron esos recursos. Son aproximadamente 250 millones de dólares, sumando transmisoras y generadores. Sin embargo, durante la tarde y a través de un comunicado, la Asociación de Generadoras de Chile negó que haya existido algún tipo de acuerdo con el gobierno, aunque enfatizaron su disposición a reponer los montos cobrados en exceso. El documento sostiene que el gremio precisó que no ha existido un acuerdo con el gobierno, sino que se le comunicó la disposición de la industria de generación de corregir el error tarifario cometido por la autoridad tarifaria y detectado en el informe preliminar del precio de nudo promedio, que es el PNP, y no cometido por las empresas de generación de energía. Obvio que esto va a generar polémica durante la tarde, bueno, tema también para tolerancia cero, por supuesto, y para nuestro invitado, que es el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Bueno, y dentro de las propuestas económicas, la agenda de los candidatos presidenciales está marcada por recortes al gasto público. Natalia Muñoz nos cuenta los detalles de un tema que gana relevancia luego del triunfo además de Javier Milei en Argentina con medidas de ese tipo. Es un ajuste fiscal importante de 6.000 millones de dólares, pero en 18 meses. Algunos dicen, no se puede. Sí se puede. Al menos, pueden ser entre 1.500 y 2.000 al año. O sea, en total 6.000, 8.000 millones de dólares. ¿Cuál sería el recorte de gasto total que usted comprometería al cuarto año de gobierno? 15%, entre un 10 y un 15%. Sin duda, el escenario fiscal ha sido objeto de debate por parte de los candidatos presidenciales. Propuestas de recortes que algunos han calificado como imposibles. Una de las medidas más polémicas, los 6.000 millones de dólares de reducción en 18 meses que propone el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast. ¿Cómo lo harían? Lo explica su asesor económico. El fraude en las licencias médicas, tanto en el sector público como en el sector privado. Tenemos un fraude en la evasión del transporte público, tenemos un fraude social, que montones de personas acceden a beneficios sociales mediante el engaño en la declaración de información. Lo segundo es por un ahorro mediante vías de eficiencia en el sector público. Ajuste en ciertos programas no sociales, en ciertos programas atomizados. Y lo tercero es una política, la verdad, de austeridad fiscal. La propuesta de recorte del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, es entre 12.000 millones y 15.000 millones de dólares en un eventual gobierno. Lo harían principalmente fusionando ministerios y dejando solo 9. En esta reducción, en esta reorganización, reestructuración de los ministerios, se puede ahorrar entre un 1,5 y un 2% del PIB. Más o menos 6.000 millones de dólares. Eso lo tenemos catastrado con nuestro equipo que está haciendo la auditoría del Estado, que tenemos todos los datos de todo. ¿Y ese es el recorte fiscal que tienen pensado? No. Luego vamos a eliminar todas las transferencias a las fundaciones y ONGs. Por su parte, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, propone reducción de gasto entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares al año. En total 6.000, 8.000 millones de dólares. No licencias médicas. Nosotros habíamos calculado más o menos 700 millones de dólares antes que la Contralora empezara a hacer todos estos cruces. Lo segundo es en compras públicas. Ahí estamos pensando más o menos en 350 millones de dólares, más o menos 450 millones de dólares en baja de viáticos, de horas extras y de personal. ¿Programas mal evaluados? Programas mal evaluados. El candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, afirmó que recortaría 15% el gasto en un eventual gobierno. Esta reducción que estamos haciendo nosotros es un dinero quemado. Porque el recorte vendría por el gasto en sueldo, fundamentalmente. Sí, claro, no, y además también por varios proyectos que no sirven para nada. Y desde el oficialismo, la candidata Yanet Jara reafirma en su programa de gobierno que no tienen contemplado recortes de gastos. ¿Ustedes no plantean recorte de gasto o no, Luis Eduardo? No.
Vamos a recortarle la PGU a los pensionados, vamos a cortarle el almuerzo a los niños que van a los colegios. Por favor, hay que buscar algún mecanismo que sea razonable a lo largo del tiempo. Al igual que los candidatos independientes Marco Enrique Sominami, Eduardo Artés y Harold May Nichols, no mencionan en sus programas un eventual recorte de gasto. Seguimos avanzando y les contamos que la Corte Suprema dio un último portazo a la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, al rechazar su recurso de reposición por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. En tanto, en otra lista del caso Audios, el Ministerio Público ya ingresó la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, tal como lo adelantamos en exclusiva en CNN Chile. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. De los esfuerzos por retroceder en la decisión de los ministros y ministras de la Corte Suprema, a la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, ya se le agotaron los recursos para intentar revertir lo resuelto sobre su cuaderno de remoción, y es que el máximo tribunal del país revisó el recurso de reposición ingresado por su defensa. Sin embargo, no fue suficiente para evitar ser removida del Poder Judicial. Por mayoría de sus integrantes, y teniendo presente que los argumentos esgrimidos no logran desvirtuar lo resuelto con fecha 30 de septiembre del año en curso, se acordó desestimar el recurso de reposición que ha sido deducido por la defensa de la ministra señora Verónica Sabaj Escudero. La acción pretendía impugnar algunos elementos del cuaderno de remoción que terminó con su salida del Tribunal de Alzada capitalino, señalando que no se respetó el principio de proporcionalidad y de no discriminación, e incluso compararon su caso con el del ministro Antonio Ulloa, indicando que a él se le atribuían conductas más graves y aún así la Suprema decidió mantenerlo en el cargo. Lo que sí nos parece extraño que por qué a la ministra Sabaj la destituyen y al ministro Ulloa no. Yo creo que es un interrogante que hasta el día de hoy los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial no hacemos. Y eso deja dos flancos abiertos. Uno, que la ministra Sabaj recurra, ¿cierto?, a tribunales internacionales, respecto a que los mismos hechos, ¿cierto?, a ella se le destituye y a otros ministros, ¿cierto?, de igual jerarquía no. La Corte Suprema ha hecho efectiva la responsabilidad administrativa de la ex ministra Sabaj en forma definitiva, pero nosotros estamos persiguiendo también la responsabilidad de esta ministra y buscamos que se le apliquen también las sanciones penales por su participación en esta verdadera asociación ilícita. Ha configurado también ilícitos de carácter penal. Sin embargo, Luis Hermosilla no se relacionaba únicamente con jueces y ministros como Sabaj y Ulloa, sino que sus redes llegaban incluso al Ministerio Público, como es el caso del ex fiscal regional Oriente, Manuel Guerra. El ex persecutor habría cometido diversas irregularidades, como por ejemplo en el caso Penta, habría excluido querellantes, eliminando imputaciones por delitos de corrupción, concediendo así penas considerablemente inferiores en procedimientos abreviados, a la vez que permitió salidas alternativas para imputados vinculados a Hermosilla, según se lee en la querella de capítulos ingresada por Fiscalía. Todo esto a cambio de beneficios y favores, fuesen personales o para terceros. Más que como fiscal del Ministerio Público, actuó como un verdadero procurador o una persona que estaba siendo digitada por los intereses de Luis Hermosilla. Desde esa perspectiva, él infringió gravemente los deberes de su cargo y además vulneró los principios que deben regir la actuación de todo fiscal del Ministerio Público. Este caso es especialmente grave, además porque se trató de un fiscal regional. Ahora será la Corte de Apelaciones de Santiago la que deba citar audiencia para comenzar con el proceso que permita al Ministerio Público solicitar medidas cautelares en contra del exfiscal Guerra, a la vez que el próximo 15 de diciembre se debatirá su sobreseimiento en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En el ámbito internacional, un sorpresivo triunfo registró el presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de su país. El partido que lo sustenta, La Libertad Avanza, logró el 40% de los votos y aumentó considerablemente su presencia en el Congreso. Maximiliano Araya nos cuenta más. Ademi, yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey de destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo!
Ni el propio gobierno de Javier Milei creía que festejaría tanto en la noche de este domingo. La victoria en las elecciones legislativas fue contundente. Ganaron en la mayoría de los distritos electorales argentinos, incluido el de Buenos Aires, el cual equivale a 1/3 del padrón electoral del país. Este resultado no es más ni menos que la confirmación del mandato que asumimos en el 2023. Hoy, el país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria. El partido oficialista Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos, con victorias en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Santa Fe. Pero la gran sorpresa fue cómo redujo la diferencia en la provincia de Buenos Aires, donde hace un mes y medio el peronismo tuvo una victoria de casi 14 puntos en las elecciones locales, y esta vez el oficialismo ganó por menos de 1 punto. Se equivoca Milei si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen, pero que también se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo de enorme sufrimiento. El peronismo, bajo el lema de Fuerza Patria, se ubicó segundo a nivel nacional, con un porcentaje del 32%. Todo esto en el marco del desinterés por ir a votar de gran parte de la población argentina. En un país donde el sufragio es obligatorio, solamente votó el 68% del padrón electoral, registrando la participación electoral más baja desde el retorno a la democracia en 1983. Contenta, no esperaba que los resultados fuesen tan buenos. La verdad que anoche festejaba, creo que el país va por un buen camino. Bueno, me parece que la gente creo que quería un cambio y bueno, creo que se logró. No sé, no es que no estoy de acuerdo con muchas cosas, también sí estoy de acuerdo con otras, pero bueno, es la elección del pueblo, del país y creo que hay que respetarlo. Las elecciones cambiaron la composición de la Cámara de Diputados. Libertad Avanza fue la más votada a nivel nacional y se quedó con 51 nuevas bancas, por lo que contarán con 80 diputados a partir de diciembre. Por su parte, el peronismo tendrá 99 diputados. En el Senado, el oficialismo quedó con 18 puestos, mientras que el peronismo quedará con 28. Durante los próximos 2 años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre en la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina para hacer grande a la Argentina nuevamente. Es por eso que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. Si bien Milei seguirá sin tener mayorías propias, el gobierno podrá defender su agenda en el Congreso y, según anunció el propio presidente argentino, buscarán acuerdos con otros partidos para alcanzar mayoría e impulsar reformas. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Hagamos grande Argentina nuevamente! Muchas gracias. Lunes y es un agrado, como siempre, ir en Dirección La Moneda, nuestra sección en que nuestras reporteras de las campañas presidenciales nos cuentan todo lo que está detrás y nos resumen lo más relevante que ha pasado en lo que llevamos de la semana, desde la última vez que nos vemos cada lunes. ¿Cómo estás, Macarena Román? ¿Cómo estás, Colombia? Muy bien, muy buenas noches. A ver, comencemos entonces día post-debate. Ayer fue el debate que organizó Canal 13, los 8 candidatos y candidatas presentes. Pero es un día también de encuesta CEP, así que vamos a mezclar los dos temas. Encuesta CEP que obviamente no alcanza a medir evidentemente el debate. Entonces, antes de dar las cifras, igual es bueno, yo creo, Macarena, que contemos un poquito qué hechos, cuando se hace la encuesta, cuando se hace el trabajo de campo, como dicen los expertos, qué hechos estaban pasando o ocurrieron para poder entender más o menos qué puede haber influido en los resultados, aparte del desempeño de los propios candidatos, ¿no? Totalmente, Mónica. Se tomó una muestra desde el 22 de septiembre hasta el 17 de octubre. Post Fiestas Patrias hasta el 17 de octubre, es decir, hace 10 días atrás. En ese tiempo pasaron hartas cosas. Dicen que una semana en política parece un año y aquí claramente se puede hacer referencia a aquello. Entre las cosas que pasaron,
Por ejemplo, estuvo la columna de Parásitos, ¿cierto?, de Cristian Valenzuela, el asesor directo de José Antonio Kast. También estuvo el premio Nobel a María Corina Machado, ¿cierto?, la opositora, líder opositora del régimen de Nicolás Maduro. Y también pasó lo de las cuentas de la luz, el cobro excesivo en las cuentas de la luz que terminó con la salida del ministro Diego Pardo del gabinete del presidente Gabriel Boric. Eso, entre otras cosas. ¿Qué quedó afuera o alcanzó justo, podríamos decir, en la polémica justamente de por quién votaría Jaime Guzmán, que Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, decía que por ellos, mientras la UDI se peleaba, ¿cierto?, ese liderazgo. También queda fuera lo que sucedió en ENADE, ¿cierto?, en ese encuentro nacional de empresas. Eso en el marco entonces se toma la muestra de más de 1.200 personas que fueron consultadas a la cara, ese otro método, ¿cierto?, que hace el Centro de Estudios Públicos, que no lo hacen todas las encuestas, y que determinó o hace referencia a las preferencias de los ciudadanos que fueron encuestados, todos mayores de 18 años, por supuesto, de distintas regiones de nuestro país. Repasemos entonces la cifra. Entre los resultados, José Antonio Kast junto a Janet Jara empatan en las preferencias presidenciales con el 23%. Mucho más atrás, 10 puntos porcentuales más atrás, está Evelyn Matei con 13%. En cuarto lugar, Franco Parisi, que llega a el 8%, y luego Johannes Kaiser con el 6%. De ahí hacia abajo tienen 2% Marco Enrique Sominami, al igual que Harold May Nichols, y Eduardo Artés 0,2%. Ahora, no subió tanto Kaiser como uno podría pensar, ¿no? No, todos pensamos, ¿cierto?, porque le ha ido bien en los debates, en general ha tenido un despliegue de gira nacional, subió solo un punto porcentual. Sí, en la encuesta pasada de CEP de mayo-junio marcaba 5 puntos, 5%, ¿cierto? Ahora marca 6%. ¿Quién subió harto? Claro, dentro del margen de error. ¿Quién está fuera del margen de error y subió harto? Es Franco Parisi, porque si antes marcaba 2, ahora llegó al 8%. Pero no aparece empatado como Evelyn Matei, sino más bien con Johannes Kaiser técnicamente, que es lo que otras encuestas están mostrando. Y Evelyn Matei sigue por sobre, pero solo aumentó un punto porcentual. Si antes marcaba 12%, estamos hablando de mayo-junio, de la misma encuesta, ahora marca 13%, y José Antonio Kast no se movió, bueno, se movió dentro del margen del error, pero llegó a 23%, al igual que Janet Jara. Janet Jara marcaba 5%, llegó a 23%. Claro. Un gran aumento, y 14% Kast hasta el 23%. Ya, tengo una duda ahí, si realmente estaba en 5, sí, Jara, en el de mayo-junio. ¿Sí? Ya, ok. Que puede haber sido antes de las primarias, ¿o no? Es que fue antes de las primarias, fue en mayo-junio antes de las primarias. De hecho, todavía sale, en esa encuesta sale todavía Carolina Toá y otros. Perfecto, claro, por eso. Fue antes de las primarias. Claro. Tiene ese pequeño sesgo que la votación de la izquierda y centro-izquierda estaba... Se dividía entre varios candidatos o candidatas. ¿Y los temas más importantes? Los temas más importantes que debiese dedicar mayor tiempo el gobierno para solucionar: delincuencia, entre ellos robos, asaltos, salud, y también lo que tiene relación con... ¿Con qué? Harto más alto, es bueno decir los porcentajes, Macarena, harto más alto, 61%, me contabas tú, delincuencia. Salud viene después con 38% y empleo 26%. Sí, y lo que baja es sueldos, que llegaba a 17% en la encuesta anterior y llegó ahora a 10%. Es decir, las personas dicen que hay que dedicarle menos tiempo a eso y más tiempo a la delincuencia, por ejemplo. Y también otro de los puntos que bajó fue la pobreza, que antes tenía un porcentaje de 17% y llegó ahora a 12% también. Ahora, son temas en general que son más cómodos para las candidaturas de oposición, y empleo, habiendo sido ministra del Trabajo, tampoco es tan cómodo, porque hay una crítica implícita también ahí para Janet Jara. Es importante entonces también con cuánto pasa a la segunda vuelta Janet Jara, que parece ser como una de las cosas evidentes, pero con cuánto pasa, quién gana en la primera vuelta también es relevante, aunque no es determinante. Lo vimos con el expresidente, con el actual presidente y con el ex candidato, entonces candidato Kast, y el actual presidente Gabriel Boric. Ok, lo otro, hoy día dijo Esquella que le servía toda la votación de Kaiser porque en el fondo llegaba a la parlamentaria, como tiene una lista parlamentaria común. Le sirve. Más el Partido Social Cristiano. Claro que sí. Colomba, entonces, a ver, tenemos esta encuesta CEP, pero tenemos muchas mediciones más del fin de semana, y lo curioso es que tuvimos en el debate
candidatos que no arriesgaron. O sea, se confrontaron poco y no sé si eso, o sea, parece bastante lógico para quienes están arriba, como Jara y Kast, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con Matei, por ejemplo? Porque Matei, como decía la Maca, ¿no es cierto? Hay una diferencia de 10 puntos porcentuales según la encuesta CEP, según CADEM también está empatada y técnicamente con Johannes Kaiser. Desde su comando, Mónica Maca, también dijeron que la estrategia va a ser apuntar a las propuestas, dar a conocer cuál era la propuesta. Recordemos que había un minuto inicial para cada candidato presidencial y es por eso que Evelyn Matei y desde su comando también dicen que quizás la mejor estrategia era ocupar ese tiempo para hablar sobre las propuestas que había en su programa. Ahora también desde la candidatura de José Antonio Kast han dicho, por lo menos personas en el comando, que de alguna manera también siempre ha estado el espíritu de tener una buena relación con los demás candidatos presidenciales. Vimos como también se dio vuelta la página en la polémica entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, justamente ahí en el Encuentro Nacional, Maca, que tú mencionabas. Y eso entonces también provoca que las candidaturas presidenciales hoy día de oposición tengan quizás una mejor relación, también pensando y acercándonos a la primera vuelta, que van a tener que gobernar juntos, o por lo menos eso han dicho, ¿no es cierto? Que tienen que dar gobernabilidad, que ha sido criticado obviamente por la candidata Janet Jara ayer también en el debate. Eso por el lado de Evelyn Matei. Le preguntó, de hecho, a Johannes Kaiser. ¿Cuáles son las diferencias que te impidieron en el fondo ir a una primaria? Sí, y que tenían que ver, decía Johannes Kaiser, por cómo se votó la reforma previsional por parte de Chile Vamos, que había sido finalmente la principal diferencia, porque también decía que había diferencia ahí con el programa. Ahora, desde José Antonio Kast, por lo menos las voces que hay en su comando también decían que hubo pregunta a Evelyn Matei. Esto es primera vez que ocurría en los debates que han ocurrido en este último tiempo. Pues se sortean las interpelaciones. Se sortean las interpelaciones. Justamente le tocó a José Antonio Kast la posibilidad de preguntarle a Evelyn Matei, ¿no es cierto?, una oportunidad que podría haberse usado para arremeter contra esa candidatura, pero de la candidatura de José Antonio Kast, voces en el comando dicen que por mucho tiempo también se gestó esa pregunta, se estaba redactando con bastante pensamiento justamente por no querer pegarle a Evelyn Matei. No, pues se van a necesitar. Si exactamente, gobernar, entonces, digamos, pero fue una pregunta, si uno lo piensa, bien pensada o formulada, por lo menos porque reconoce la labor de Evelyn Matei como ministra del Trabajo, ¿no es cierto? Ahí decía José Antonio Kast que tuvo una buena gestión como ministra del Trabajo, pero de todas maneras emplaza una propuesta de Evelyn Matei que tiene que ver con la creación de 1 millón de empleos, porque también Evelyn Matei en el pasado ha cuestionado la propuesta de Kast sobre el recorte presupuestario. Entonces también ahí una señal chiquitita o un cuestionamiento. Que las rosas venían con espinas. Exactamente, había una pregunta que querían que Evelyn Matei contestara. Y también, Mónica, y Maca, además de lo que se vio en pantalla, que como decíamos no hubo tanto desencuentro, tanto roce entre los candidatos, igual hubo roce fuera de pantalla. Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, alguien que se ha acompañado a José Antonio Kast últimamente en todos los lanzamientos de campaña en regiones, ha cantado el himno nacional a capela junto al candidato presidencial, ha sido el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Sí, pues. Ayer no estaba presente. No estuvo. Hubo hartas versiones. Exactamente. Sí lo mandaron exiliado, sí no. Pero en esas versiones, lo cierto es que por lo menos gente cercana a Rodolfo Carter asegura que hubo un problema. No quisieron ahondar en qué tipo de problema porque decían las personas cercanas, ¿no es cierto?, a Rodolfo Carter, que no hay una enemistad en el comando, tampoco quieren armar polémica por un problema interno, pero de todas maneras que la decisión de no invitarlo, habían 8 cupos, hay que decirlo, 8 cupos que se le dio a cada candidatura, la decisión de no invitarlo sí le dolió. Eso decían por lo menos personas cercanas a Rodolfo Carter. Ahora, desde también... ¿Pero quién decidió? ¿Quién decidió acá? Mira, lo que pasa, lo que hemos podido, ¿no es cierto?, reportear acá, y siempre ocurre en los comandos, quien corta el queque, como se dice coloquialmente, son los asesores, los principales asesores de las candidaturas. Y aquí por lo menos fuentes cercanas a los asesores, o por lo menos en el comando, dicen que aquí no hubo una intención de dejar aparte a Rodolfo Carter. Rodolfo Carter, de hecho, está en el comando de seguridad, incluso lo están proyectando como primera mayoría nacional. Recordemos que él es candidato por el Senado a senador en la región de la Araucanía, o sea, es una apuesta del Partido Republicano. Pero se lo olvidó. Pero dijeron que le quieren dar prioridad a otros dirigentes, a otros líderes, a otros candidatos, también al Partido Social Cristiano. Maca también recordaba eso, el pacto que se tiene con el Partido Social Cristiano. Pero mi pregunta es, ¿le dijeron? O sea, ¿fue con acuerdo de él o sin acuerdo de él? Ese es el problema, que no quisieron ahondar, por lo menos las personas ahí conocidas a Rodolfo Carter, de que hubo cierto dolor
en su persona, de que hubo cierto sentimiento. ¿Pero fue decisión como conjunta o fue de Ruth Hurtado? No, Ruth Hurtado, secretaria general. Por lo menos José, ahí cercana al comando, dicen que más bien la decisión tiene que ver con los asesores. Así que Ruth Hurtado por lo menos no tendría ahí que ver con. Y lo otro que yo dejo el punto suspensivo, esta cosa de no arriesgar de parte de Evelyn Matei, que no tiene nada que perder a estas alturas, igual parece curioso. Sí. Dicen en el comando que esa fue la decisión. Sí. Ya. Si esa fue la decisión. Yo me sigo preguntando si fue la decisión correcta. Me parece evidente que no. Pero en fin, tal vez los hechos después me desmientan. A ver, sigamos avanzando porque en la candidatura de Janet Jara también enfrentaron este debate de manera bien conservadora también. Pero ella venía súper cuestionada del debate anterior, me refiero, por su desempeño en el debate anterior. Totalmente, es cierto, donde se le mostró, dicen algunos, sin el carisma que en general la ha caracterizado durante esta carrera presidencial, también como su gestión como ministra del Trabajo. Eso habría cambiado durante la jornada de este domingo en el debate que se realizó en Canal 13, pero donde también se le hicieron preguntas quizás algo incómodas y que tiene relación con la posibilidad de indultar a Mauricio Hernández Norambuena, ¿cierto? Ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado por el secuestro de Cristian Edwards y también por el asesinato de Jaime Guzmán. Se le pregunta al respecto a la candidata Janet Jara si ella estaría dispuesta a indultarlo, y lo cierto es que ella dice no sería prioridad, no me lo han pedido ni del Partido Comunista ni de los 8 partidos también que están detrás de esta candidatura, y por ende no cierra la puerta a esa posibilidad. Se le pregunta también al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, si es que ellos habían pedido esta posibilidad de indulto en caso de ser electa, el caso de ser electa la candidata a presidenta Janet Jara, y lo cierto es que Lautaro Carmona dice que eso no ha sido planteado por el Partido Comunista. De hecho, él dice, no sé de dónde se saca esta información porque ni siquiera lo hemos hablado como propuesta para llevarle a cabo a la candidata presidencial. Dan por cerrado entonces ese debate y se cierra la puerta a indultar al menos a Mauricio Hernández Norambuena, hasta lo que tenemos hoy, ¿cierto? Y conforme a lo que se ha referido la candidata presidencial y también desde el Partido Comunista. También ella fue acompañada por una persona, un apoyo no menor y que tiene relación con el alcalde de Maipú, ¿cierto? Ayer, a diferencia de Rodolfo Carter, estuvo presente ahí Tomás Bodanovich. Ya, pero es que todos quieren que participe más en el comando Tomás Bodanovich. Totalmente. O sea, yo creo que algunos lo querrían casi de jefe de campaña, digamos. De hecho, él ha sido más hermético en esta candidatura presidencial. Fue primera mayoría en la elección de alcalde, sacó más de 220.000 votos en Maipú. Es representante de la segunda comuna más poblada de nuestro país, es decir, de todo el territorio. Por ende, su respaldo es relevante. Sin embargo, no se le ha visto tan al pie del cañón, como se dice coloquialmente, con esta candidatura. Sí ha hecho puerta a puerta y sí, por ejemplo, se va a hacer un acto masivo en Maipú el 11 de noviembre, donde no lo quieren catalogar como un cierre de campaña, pero sí como un acto masivo, donde estará presente también el alcalde de Maipú. Ese es el dato, el 11 de noviembre debiese ser esta actividad. Ahora, ¿qué pasa para la segunda vuelta? ¿Va a haber más protagonismo? ¿Va a participar más? ¿Se va a pedir días libres? Tomás Bodanovich o no? Desde el comando dicen que todos los alcaldes tendrían un rol más protagónico durante la segunda vuelta. No lo llevan solamente al rol de Tomás Bodanovich. Se le pregunta tanto si han tenido que pedir algún día libre Tomás Bodanovich para acompañar a la candidata, como si lo han hecho, o si ha querido. Eso no se ha materializado, como sí lo han hecho otros alcaldes, el de Estación Central, que es Felipe Muñoz, que sí ha tomado día administrativo para acompañar la candidatura de Janet Jara. Yo encuentro que esas omisiones hablan también. Pero en fin, la gente se formará su opinión en su casa. Me parece que lo que no haces también habla. Y en ambos casos, lo que hablábamos en el comando Matei y lo que hablamos en el comando de Jara, de cuánto van entregando o no la elección, cuánto van creyendo que allá hay un ganador que nunca está hasta que se cuentan los votos. Pero cuando hay un entusiasmo arrollador también se nota en las campañas. Colomba... Hoy digo un nuevo capítulo de la serie de Netflix Boric versus Kast. El quinto.
Sí, el quinto, y recordaba también en el otro programa con nuestro colega Ivo Weitz el cambio de guardia, ¿no es cierto? Que la semana pasada, de hecho, Ivo también daba a conocer que el único mensaje que se había proyectado o preparado desde La Moneda había sido el de la cadena nacional. Posteriormente fueron ya opiniones del presidente que hoy, en el quinto capítulo de esta serie, también volvieron a hacer alusión a la candidatura de José Antonio Kast. Veamos primero qué dijo el presidente y también después conversamos sobre lo que dijo el comando. Y el buen trato se expresa no solamente en estas actividades oficiales, no solamente cuando hay una cámara grabando, sino también en nuestra intimidad, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones entre amigos, en las relaciones familiares, en las redes sociales también, tremendamente importante. Entonces, que ustedes pongan esto como ejemplo o como prioridad es un mensaje también para los adultos. Es un mensaje también para, no sé, quienes ocupan bots para hacer campaña. Es un mensaje para todos quienes creen que a través de gritar más fuerte o de la violencia se puede conseguir algo. Bueno, y no es cierto, hace alusión a la palabra bots, que uno puede automáticamente... Segunda vez que nombra los bots, antes habíamos nombrado también la pérdida de beneficios. Los funcionarios públicos. Funcionarios públicos con el tema parásitos. Así y la cadena nacional. Y la cadena, exactamente. Vamos con hartos temas que no necesariamente ponen muy contentos al comando de José Antonio Kast. Sí, Ricardo Lagos Weber lo dijo aquí en Tolerancia Cero y hoy día lo reiteró. Sí. O sea, no solamente al de Janet Jara, pero en el mismo comando también de José Antonio Kast no están tan contentos. Ahora, si hay una estrategia... Yo no les creo. No les creo, porque es evidente que de alguna manera lo instalan como el antagonista del presidente. Puede ser, pero por lo menos salir a decir otra cosa. Por lo menos la instrucción es que José Antonio Kast responda a cada intervención del presidente, así que lo vamos a poder ver esta semana en la región de Magallanes, donde en general también le responde al presidente Gabriel Boric cuando tiene intervenciones de este tipo. ¿Y por qué? Porque es de allá, pues Boric, porque es de Magallanes, pero claro, sí. Quizá hay un mensaje más fuerte de José Antonio Kast. Sí, pues algo estará marcando, pero yo creo que lo que es obvio que si cualquiera fuera Kast diría esto intervención electoral y el presidente obviamente dice que no, que tiene derecho a opinar. Pero bueno, en fin. ¿De qué no le gusta al comando Jara? Al comando Jara sí que no le gusta, está claro, porque lo han dicho en todos los tonos y ya lo volvieron a decir. Ya, muchachas, seguimos atentos entonces, no nos queda nada, pero no se van a ir. Una vez que termine esta carrera presidencial viene la segunda vuelta. Y luego Dirección La Moneda seguirá con los partidos políticos, así que esto no para. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros nuevamente. Se acabó, pues se acabó CNN Prime. Así que con Macarena, con Colomba vamos despidiendo porque es lunes 27 de octubre. Sabemos que así estuvo nuestro país y el mundo. Todos nosotros somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.